El título de este mensaje, continuando de la semana pasada, es Los salvos en el día de Pentecostés. Hablamos que el poder de Dios para salvación es el Evangelio. Y la semana pasada tocamos un poco de lo que se trató, o el mensaje fue de Jesús. Pero tratamos tres aspectos. Hablamos del arrepentimiento bíblico y hablamos del bautismo. Hechos 2:38 es uno de los pasajes más controversiales. Bueno, para mí no lo es, pero en el mundo, entre comillas, cristiano, han hecho mucha controversia de ellos. Si usted no escuchó ese mensaje, yo quiero suplicarle que se regrese y escuche para que se pueda también ver y explicar lo que explica Hechos 2:38. Ahora estas personas que escucharon el Evangelio, creyeron. Quiero que vean una vez más lo que dice Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es lo maravilloso del capítulo 2 de Hechos, que 3,000 personas se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Una iglesia de 120, de un día al siguiente creció a 3,120. Es una maravilla en verdad. Escriba conmigo ahí entonces, número 4, continuando de la semana pasada. El orden divino de la Gran Comisión. Hechos 2:41 es un versículo clave en las Escrituras porque describe el orden que Dios ha establecido para la vida cristiana. Este orden le hemos llamado nosotros la Gran Comisión. Comisión significa el encargo que Dios nos ha dado. Y por gran es el de mayor importancia. O sea que es el mandato más importante de una iglesia, es cumplir la Gran Comisión que se encuentra en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El último mandato del Señor Jesucristo debe ser la prioridad de la iglesia local. Ahora escuche, usted está aquí porque hay personas que le invitaron, hay personas que le interesó hablarle a usted de Cristo, que oramos para que viniera, para que usted venga, escuche la palabra de Dios, sea salvo, se bautice y después empiece a aprender a crecer. De eso se trata la iglesia. La iglesia se trata de cumplir este mandamiento. Hay un equilibrio. No nos vamos a ir a extremos tampoco. ¿Cuáles extremos? Al extremo de decir, bueno, nos enfocamos nada más en predicarle a la gente el Evangelio. Y eso es bueno, no me malentiendan. Hay tiempos que usted le va a predicar el Evangelio a una persona y jamás los va a ver. Usted está de viaje, conoce a alguien en la calle, quizás en un avión. Usted le predica el Evangelio y usted sigue su camino. Hay otros extremos que nunca evangelizan, no les interesa o quizás dicen que no funciona o no creen que deben ir. Y se enfoca nada más en enseñar y enseñar. Pero queremos tener un equilibrio sano, bíblico, de que vamos, predicamos el Evangelio, hacemos invitaciones, oramos que Dios traiga gente para que sea salva, se bautice, pero después crezca. Pero crezca a ser discípulos maduros de Cristo, que de pronto ellos también evangelizan a otros. De eso se trata nuestra iglesia. Se lo repito una y otra vez a nuestra iglesia. Si usted no se ha unido a los esfuerzos evangelísticos, le hace falta entonces unirse a la visión y dirección de la iglesia bíblica. Yo sé que esto es raro y no hay muchas iglesias que practiquen eso. O si lo practican, lo dicen que es de manera individual, pero dice la Biblia, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Entonces la iglesia tiene que movilizarse en llevar el Evangelio, en predicar el Evangelio, en que usted salga a evangelizar y que usted nos acompañe a nosotros. ¿Cuándo salimos? Los martes y los sábados. Los hermanos aquí salen todos los días. El lunes están evangelizando, los martes están evangelizando, hoy fueron a evangelizar. El viernes estarán evangelizando también. Y le estoy diciendo esto no porque es un capricho, no, yo creo, mire, con todo mi corazón, yo creo que Dios bendice cuando usted va y le predica a otro de Cristo. Mire, y no crea que está en nuestras manos resultados, nunca hemos enseñado eso tampoco. Está en el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, pero el que predica la palabra debe tener un anhelo. Yo quiero que la gente conozca de Cristo.
Y aquí vemos entonces un orden divino de la gran comisión. Escribe ahí, con la salvación. Note que los discípulos le predicaron la palabra en Hechos 2:40. Dice, y con otras muchas, ¿qué cosa? Palabras testificaban y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Le están convocando un llamado a creer, a que sean salvos. Pero ellos estaban usando otras palabras, dice la Biblia, con muchas palabras. ¿Cuáles palabras? Usted y yo sabemos plenamente que lo que se predica es ¿qué? Es la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para que una persona sea salva, tiene que oír la palabra de Dios. Tiene que escuchar lo que dice la palabra de Dios. Mira, la gente no se salva por medio de testimonios, y Dios me transformó, y Dios me cambió. Eso no es poder para salvación. El poder para salvación es el evangelio. Porque cualquier religión y cualquier secta puede decir lo mismo. Yo cambié, ahora por eso estoy adventista. Yo cambié, ahora por eso soy mormón. Pero ellos no son salvos. La salvación está por creer en Jesucristo. Entonces ellos les exhortaban. Esa palabra exhortar es una palabra fuerte. Les animaban, les instaban. Sálvense, tienen que salvarse. Hechos 2:40 indica que los apóstoles continuaron compartiendo la palabra y exhortando a la gente que confiara en Jesucristo. Vaya conmigo en su Biblia, Hechos 28:23. Los cristianos del libro de Hechos en muchas ocasiones discutían y persuadían a los oyentes. Mire Hechos 28:23, estamos ahí. Y habiéndoles, es Pablo, señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba. Recuerde, ellos decían que con muchas palabras les testificaban. Él les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Por qué les estaba persuadiendo acerca de Jesús? Porque para ellos Jesús era un desconocido. Para la gente en Jerusalén, Jesús había sido aquel hombre que fue crucificado. Entonces ellos tienen que conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Cuando yo predico, evangelizo, le hago esta pregunta a la persona, ¿quién es Jesús para ti? Según la Biblia, Jesús, Él es el Salvador, ¿correcto? Él es el Señor, Él es Dios mismo encarnado. Pero note que Pablo les persuadía a estos judíos usando la ley de Moisés y los profetas. Esa frase está diciendo, usaba el Antiguo Testamento. Y esa palabra persuadir significa, mire, convencer o inducir con razones a una persona a que crea o haga una cosa. ¿Leyó esa palabra en la Biblia? ¿Sí lo vio? Persuadiéndolos. Significa que estos tenían que ser convencidos. Pablo tenía que usar razones bíblicas para mostrarles que Jesús era el Mesías y el Salvador. En Hechos 18:4, miren lo que dice allá también. Recuérdeles, los apóstoles en Hechos 2 le exhortaban. Y hay gente que necesita ser convencido, hay gente que necesita ser persuadido, pero la gente se debe convencer ¿cómo? Con el evangelio, con la palabra de Dios. No decirle, mira, si, ándale, no, ándale, no. Mira, si tú haces esta oración, tú vas a irte al cielo, ¿así funciona? Mira, si tú vienes a la iglesia y vas a ser salvo, así le estamos persuadiendo a la gente. ¿Cómo les persuadimos? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Hechos 18:4, estamos ahí. Y discutía, aquí Pablo está discutiendo ahora, mira, ¿es malo discutir? Nada más no se enoje, hermano. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Mire, ¿y qué hacía? Y persuadía a judíos y a griegos. Vaya ahora al capítulo 19, versículo 8. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Note que hay casos donde usted predica el evangelio, las personas escuchan y creen. En otros casos, la gente tiene que ser convencida. Se le tiene que persuadir, y eso se ve a través de las Escrituras. En 2 Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y eso también lo enseña en Tito, que hay personas que contradicen y nosotros debemos persuadirlos exhortándoles
con mansedumbre para convencer a los que contradicen. Ellos entonces veían a la nación de Israel como una generación perversa. Por eso les dijo que ellos deben ser salvos de esta perversa generación. La única forma de salvarse era a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Miren 2 Corintios 6, 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, el día de ¿qué? La salvación. Entonces, miren, reconozca esto bíblicamente a través de todas las escrituras. Los profetas llamaban a un arrepentimiento ya. Josué dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. No dijo, piénsala, ora, medita, escogeos hoy. Elías, cuando le predicó al pueblo antes de llamar fuego del cielo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Les estaba llamando a una decisión, ¿cuándo? Hoy. Y ellos, los apóstoles en Hechos 2, le están llamando a que ellos sean salvos ya, hoy. Este pasaje dice, hoy es el día de tu salvación. Ahí empieza la gran comisión, predicando el evangelio, enfrentando a la gente con la realidad de su condición como pecadores y mostrándoles que sin Cristo pasará una eternidad en el infierno. ¿Puede que la gente se ofenda que le diga eso? Sí, hay gente que se ha ofendido cuando les hemos dicho que se van a ir al infierno. Pero recuerden, nunca se los decimos con deleite, ¿verdad? Los decimos con compasión. Pero nunca les dejamos ahí nada más, porque el pacto que hemos recibido no es de condenación, es de salvación, es de justificación. Y se les predica las grandes, maravillosas nuevas del evangelio. Que Cristo pagó por nuestros pecados. Que Cristo se entregó a sí mismo por los pecadores. Y que Él fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y la salvación está en lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo único que tenemos que decirle a la gente es que crean. Pablo le dijo a Félix, ¿crees? Yo sé que crees. Jesús le dijo a Marta, ¿crees esto? Tenemos que asegurarnos que la gente escuchó un mensaje claro del evangelio, reconozca su condición y que debe creer. Y en muchos casos se les tiene que persuadir. Algunos de ustedes necesitaron ser persuadidos. ¿Por qué? Porque ya creía usted otra cosa. Usted pensaba que por sus obras y porque se llenó de un espíritu en fuego y porque lo bautizaron como 10 veces. Y usted ya pensaba que esa era la forma de ser salvo, pero hasta que se dio cuenta que no es nada de eso. ¿Correcto? Pero al principio usted rechazaba, ¿no? No, pero ¿cómo así nada más? Ah, ¿verdad? Hasta que usted lo vio en la Biblia, se persuadió. ¿Están conmigo? ¿Dónde empieza entonces la gran comisión? Con la salvación, predicando el evangelio. ¿Cuál es el segundo paso de la gran comisión? El bautismo. Escriba letra B, bautismo. Note esta frase en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, ¿fueron qué? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa frase, recibir la palabra, es creer la palabra. Ellos creyeron la palabra. Y aquellos que creyeron la palabra, inmediatamente, ¿qué hicieron? Se bautizaron. El bautismo siempre sigue a la salvación, nunca la precede. Vaya conmigo a Hechos 16:30. Quiero que usted vea que la persona meramente debe creer. Aquí vemos a un ejemplo de un hombre a cargo de prisioneros, un carcelero. Dice en el versículo 30, y sacándolos, les dijo, señores, hablando él con Pablo y con Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, mire, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos unas semanas después de estudios, dice así, no hubo semanas de estudio. Y él, después de asegurándose que iba a cambiar su vida, y él tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos.
¿Cuándo se bautizó? Esa misma hora de la noche. Hay personas que a veces vienen y dicen, bueno, es que necesito conocer más. Déjale digo lo que usted debe saber para bautizarse. Usted debe saber que usted es salvo, porque así dice la Biblia. Usted creyó en Jesucristo, Cristo es el único que le puede salvar. Entonces usted ahora tiene que comprender el propósito del bautismo. El bautismo le identifica a usted con Cristo Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Y eso es todo. Ahí ya terminé el estudio tan extenso del bautismo. Es todo lo que tiene que saber para bautizarse. Dice el pasaje, en esa misma hora de la noche, recuerda, ¿dónde estaba Pablo y Silas? Estaban en la cárcel y aparentemente este hombre les dijo, pues vénganse a mi casa. Y dejaron la prisión o la cárcel para ir a la casa de él. Y les habló la palabra. Y su familia creyó. Y después él le pues, discúlpeme que te estábamos ahí lastimando, le sanó las heridas. ¿Qué debo hacer ahora? Bautízate. ¿A qué hora era eso, hermano? ¿Se acuerdan a qué hora era? A la medianoche. Entonces, ¿a qué hora se bautizaron? Como a la 1, 2 de la mañana. Digamos 3. ¿En dónde? ¿Quién sabe? No dice la Biblia dónde. Quizás ahí en su casa, ahí había una pila o algo, no sé. Pero en esa misma hora se bautizaron. Ni siquiera fueron a la iglesia, al servicio, no, ahí mismo. Y enseguida, ¿sabe qué hicieron? Regresaron a la cárcel. Esa ya es otra historia, cuando llegue el 16 va a estar bueno. Pero lo que estoy tratando de explicar es esto, que el bautismo debe ir inmediatamente después de qué. Mire, Hechos 18:8, allí en su bosquejo, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían, ¿y qué dice enseguida? Y eran bautizados. Ese es el orden. Si usted no se ha bautizado, usted solamente tiene que creer para bautizarse. Es todo lo que tiene que hacer. No requiere nada más que creer en Cristo Jesús. Bueno, Oscar, ¿el agua está lista? Tenemos las toallas listas. Todo está listo. ¿El bautizador está aquí? Oh, aquí estoy yo. Tenemos la autoridad bíblica. Pues si usted no se ha bautizado, ¿cómo debe bautizarse? Lo único que vamos a asegurarnos es que usted comprende la salvación y si usted comprende el propósito del bautismo. Eso es todo. Pero no me hace un compromiso. Mire, desde el momento que usted fue salvo, usted ya está comprometido con Dios. Usted ya le pertenece a Dios. Lo único que tiene que hacer es obedecer. Porque ni siquiera es su cuerpo ni es su vida. La gente piensa que el compromiso empieza con el bautismo. No. El compromiso empezó desde que usted fue salvo. Pero dicen algunos, algunos no quieren bautizar a la gente, dice, porque si lo bautizo, automáticamente se convierte en un miembro. Y yo digo, ¿qué tiene malo de eso? No, es que el miembro es votador. Ahí está otro problema que no existe en las iglesias. Donde la iglesia se convierte en una democracia de quién decide qué hacer y por eso no quieren bautizar a la gente, porque le dan mucho poder. Todo eso para mí es muy absurdo. Ahora, si usted no es de nuestra iglesia y en su iglesia lo practican, Dios les bendiga. No quiero que usted se oponga a su pastor. Si así él decidió hacerlo, que lo haga así. Pero nuestra iglesia, para ser miembro de nuestra iglesia, simplemente tiene que creer, ser bautizado y ser fiel a la iglesia. Nosotros sí tenemos membresía. Escriba ahí letra C, la membresía. Nosotros hemos decidido tener un punto de comienzo para los nuevos por medio de una clase explicándoles, porque sí creemos que también usted conscientemente debe querer ser miembro de la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces una persona puede bautizarse y no convertirse en miembro. ¿Sí me explico? Una persona puede bautizarse, después está viviendo en un pecado que le descalifica a ser miembro. Pero eso no le impide que usted se bautice, debe de todos modos bautizarse. ¿Está conmigo? Ahora vemos aquí lo que es la membresía. Aquí viene la tercera parte de la gran comisión. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Y eso se hace a través de la iglesia local. En Hechos 2:41, regresemos allá a nuestro pasaje principal. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué dicen las siguientes 3 palabras? Y se añadieron. Se añadieron a lo que ya existía. Y le voy a probar en un momentito que se añadieron a la iglesia. Se convirtieron en miembros de la iglesia. El ser miembro es unirse a la iglesia. Escuche que es el cuerpo de Cristo. Vaya a Romanos 12 en su Biblia
Y quiero comprobarle a usted que ser miembro no es como un club. Yo soy miembro Club Atlas. No se trata así. Aquí en Estados Unidos, en los 50 había muchos clubes y la gente se unía a los clubes. ¿Y cuál es tu club? Yo soy, no sé si alguna vez ha manejado y ve edificio que dice Los Leones, The Lions. Era un club y antes la gente en su pasatiempo se unía a clubes. Ahora los muchachos en la calle se unen a pandillas. Se tienen que unir. La iglesia no es así. Hay gente que de lejos me ha dicho, aunque yo sé que vivo acá, pero puedo ser miembro de su iglesia. Es que no existe ese tipo de miembro de nombre, como estoy vinculado con ustedes, como que ustedes me respaldan. No, así no funciona. El ser miembro, la palabra miembro habla de un cuerpo, como miembros de un cuerpo. Si mi mano ya no la tengo, y aunque esté al otro lado del mundo, ya no es parte de mí. Ya se fue cortado, fui mutilado. ¿Sí me explico? Hasta que... Entonces no podemos decir, bueno, allá está el cuerpo, allá está la pierna, allá está la cabeza, pero todos somos uno. No, por eso tampoco existe la iglesia universal y invisible. No existe. Existe el cuerpo, la congregación cuando se reúne, somos un cuerpo. Hay una sola cabeza, pero sí hay muchos cuerpos. ¿Están conmigo? Mire Romanos 12:5, así nosotros siendo muchos somos, ¿qué cosa? Un cuerpo en Cristo. ¿Y todos qué? Miembros los unos de los otros. Porque hay gente que dice, ¿dónde está eso de la membresía? Aquí ya lo vistes. Tienes que añadirte y ser parte de la iglesia. Tiene que haber una decisión consciente de querer ser parte de la iglesia local. Y somos miembros, somos parte de un cuerpo. ¿Están conmigo? Regresemos a Hechos 2. Recuerde que la membresía bíblica es para aquellos que han creído en Cristo y se han bautizado. Y el bautismo le da entrada a la membresía eclesiástica, pero el bautismo también debe ser uno doctrinalmente correcto, bajo la autoridad correcta. Nosotros como iglesia no aceptamos bautismo de otra iglesia, a lo menos que sea de una iglesia bautista con la fe y práctica muy parecida a la nuestra. Nos queremos decirle a aquellos que a usted, aunque le podamos respetar, no estamos en contra de usted, pero si usted quiere ser parte de nuestra iglesia, ahí le enseña que hay un solo bautismo. No podemos decir que hay muchos bautismos y el único bautismo que aceptamos es bajo la autoridad y creencia de los distintivos bíblicos bautistas. ¿Van conmigo? Yo sé que eso es muy ofensivo para mucha gente. A veces la gente no se quiere bautizar y eso muestra, en mi opinión, muestra más orgullo y soberbia que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Una cosa es que no comprenda y otra cosa que se aferre y dicen, bueno, ahora estoy con ustedes porque ustedes enseñan sana doctrina. Bueno, si usted confía que soy un hombre de Dios, que amo al Señor, tengo los motivos correctos y estoy yo enseñando lo que la ley le enseña, entonces simplemente bautícese. Sería así de sencillo. Pero es más, yo sé que es más profundo y más complicado para ciertas personas. Pero mi deseo nunca es ofenderle. Porque yo quiero tener una limpia conciencia delante de Dios que se hacen las cosas bien. Queremos hacer las cosas de una manera ordenada y bien. Imagínense, voy a suponer que viene un muchacho, voy a suponer que es Jorge. Yo me bauticé. ¿Dónde te bautizaste? Me bauticé en la luz del mundo. Pero ahora es salvo, sí, muy bien. Y de pronto él se casa, Dios lo llama a ser pastor y ahora él va a pastorear. ¿Y qué cree que él va a decir? ¿Usted cree que él le va a decir a la gente que se bautice bien? Por eso, mire, la persona que, especialmente aquellos, yo me asombro, que piensan que es cualquier cosa. Mire, está nuestro nombre. Para nosotros como bautistas es muy importante el bautismo bíblico. El bautismo debe ser a su tiempo el candidato correcto, el que aplica debe ser la persona, o sea, el que bautiza, y la autoridad de la iglesia local no es cualquier cosa. Nuestros antepasados han muerto por el bautismo. Y hoy acabo de publicar un libro sobre el bautismo. Se lo voy a nuestra iglesia se lo voy a regalar a cada uno de ustedes, para que ustedes puedan leer y puedan ver usted una explicación completa del bautismo. Porque ha sido, en verdad, para algunos un punto de contención. Para mí no. Pero yo quiero ayudarle a que usted crezca. Hechos 2:47, estamos ahí. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía?
Añadía, note que se añadieron en el versículo 41 y aquí nos explica qué se añadían. Y se añadía cada día ¿a qué? A la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿a qué se añadieron los 3,000? A la iglesia, la membresía bíblica. Bueno, aquí le voy a decir otra cosa. Voy a hablar más de ello en nuestra iglesia en el mes de agosto, quizás en estas próximas semanas. El tener un pastor implica que usted deja hacerse pastorear, se deja pastorear, perdón. ¿Sabe qué es eso? Usted deja que le amonesten. Hay gente que, no le digas al pastor, usted nunca va a crecer hasta que usted esté dispuesto a abrir su hogar, su casa, cuando usted tiene necesidad. Porque hay gente que dice, no, ni le avise, no quiero que ellos sepan. ¿Que sepan qué? Que usted es hombre, que usted es normal, que usted tiene problemas, que usted necesita ayuda, necesita oración, apoyo, necesita que alguien le amoneste. Todos necesitamos que alguien nos amoneste. Aún los pastores necesitamos ser amonestados. Yo tengo amigos pastores, tengo a mi pastor, mi papá. Hoy hablé con él y él me dio unas amonestaciones el día de hoy que yo necesitaba. Sin que yo le dijera nada, él me dijo, haz esto, tú necesitas hacer esto. Dije, tremendo, cómo Dios usa a los pastores, a los siervos para ayudarnos. Y yo nunca me he enojado con mis pastores. Mis pastores me han dado regañadas como usted no se imagina. Mi pastor, hablando de mi papá y el pastor que tenía antes que él, yo nunca le estuve ni un remordimiento y nunca, yo no sé, hay gente que dice, es que usted no conoce a mi pastor. Bueno, yo no sé si es, pero ustedes saben que aquí yo no los he maltratado a ustedes. Ustedes saben que yo no les he ofendido, ni he dicho groserías, ni indirectas, nada de eso. Aquí está una persona que les ama de verdad. Mi esposa y yo siempre hablamos siempre bien de la iglesia. Yo nunca critico a la gente de mi iglesia. Yo sé que tenemos defectos, tenemos que crecer. Pero para que usted vaya y crezca bien, necesita en verdad ser amonestado de una manera directa. Y se lo voy a probar enseguida en nuestra iglesia. La palabra, búsquelo si usted tiene tiempo para estudiar esa palabra, busque amonestar. Está llena el Nuevo Testamento de esta palabra. Pero recuerde, ¿por qué no queremos ser amonestados? ¿Cómo? Por orgullo, por soberbia. No nos gusta. Dice que aquellos que son reprendidos endurecen la cerviz, se hacen duros, se endurecen y aborrecen al que la amonesta. Pero mire, no. Si usted es miembro de una iglesia, entonces tiene un pastor que le va a amonestar, no solamente desde el púlpito, pero tiene que darle permiso de que la amoneste aún en persona. ¿Están conmigo? No se me enoje. Hechos 2:42, vemos la enseñanza y perseveraban en qué cosa. En la doctrina de los apóstoles. La próxima semana voy a cubrir más este aspecto, pero sí vimos entonces la gran comisión. Empieza con predicar el evangelio, fueron salvos, después de ser salvos, ¿qué hicieron? Se bautizaron identificándose con Cristo. Y número 3, se añadieron a la iglesia para recibir enseñanza. Y es lo que vamos, como le dije, vamos a ver eso la próxima semana. Escriba conmigo ahí, entonces, vimos número 1, la convicción de pecado, el arrepentimiento para salvación, el bautismo en el nombre de Jesús, el orden divino de la gran comisión. Y número 5, una gran multitud fue salvada. Quiero que vea conmigo la última frase de Hechos 2:41. ¿Estamos ahí? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. 3,000 personas fueron salvas. 3,000 personas fueron convertidas a Cristo. Qué vista tan maravillosa debe haber sido eso. ¿Cuántos se bautizaron? Yo he estado en servicios donde hemos tenido 80 personas ser bautizadas. Nuestra iglesia, la iglesia donde mi esposa creció, tenía un equilibrio muy, así como nosotros somos una réplica de esa iglesia en predicar el evangelio. Era la primera iglesia bautista de Long Beach bajo el liderazgo del pastor Luis Parada. Él ahora está en la iglesia bíblica bautista de Long Beach, pero cuando estábamos allí, era la primera iglesia bautista de Long Beach. Cuando yo llegué a esa iglesia, a mí me sorprendió ver a una iglesia de ese tamaño. Tenían 700 personas en asistencia al domingo. No corrían buses para traer gente. Me asombré. ¿De dónde viene toda esta gente? La gente viene sola. Eso yo nunca lo había escuchado. 700 personas. Un orden excelente. Empezaron a tiempo. La predicación excelente. La música,
todo, como usted lo ve aquí, esa es la réplica de Pastor Oyala, mi papá, y la nuestra. Íbamos a evangelizar, 400 personas llegaban a evangelizar. Muchos dicen eso no se ve, no, ahí estaba, cada semana, más de 400 personas íbamos a evangelizar. Nuestro servicio de jóvenes, tenemos 90 jóvenes. Y yo estuve ahí cuando pasamos los 100 jóvenes, estuve ahí cuando pasamos los 200 jóvenes, y estuve ahí cuando pasamos los 300 jóvenes. Una iglesia que simplemente se dedicaba a cumplir la gran comisión. Nunca se nos exigió, nunca se nos regañó, nunca nos dijo, ¿y dónde están? ¿Y por qué no traen gente? Nunca escuchamos eso. No había nada de presión, de ventas y vender, nada de eso. O sea, ahí encontré algo muy bíblico, donde había muchos hombres sirviendo a Dios. Un coro de, no sé, más de 120. Un coro enorme. Nosotros estuvimos ahí cuando la iglesia tenía 700 y empezó a crecer. Y tuvimos un día del amigo. El día del amigo, escuche, no dimos nada de comer, nada. Solamente se nos mandó a orar e invitar a 5 personas. Yo estaba en el coro y los del coro nos íbamos atrás y salíamos por unas puertas así, y aquí estaba la tarima. Saliendo ese día y ver el auditorio, un auditorio enorme donde sentaba más de 3,000 personas, lleno. Era impresionante. Le vuelvo a decir, ¿sabe cuánto se gastó? Nada. ¿Sí están conmigo? Yo dije, entonces sí se puede tener una iglesia bíblica de calidad, con predicación, grande, correctamente grande, sin comprometer, si simplemente hacemos lo que Dios dice. Porque este pasaje nos habla de una tremenda iglesia. Escriba conmigo, Dios no está en contra de las iglesias grandes. Y nuestro pastor, él predicaba muy bien, bíblicamente, predicaba el evangelio muy bien. Toda la gente que se bautizaba escuchaba un mensaje completo y los bautizaban. Mi esposa era una de las consejeras. Entonces sabíamos que había un tremendo orden y Dios bendijo esa iglesia y nosotros que estábamos ahí salimos siempre con esas ansias de hacer algo para Dios. Mira, hay gente que siempre va a cuestionar los motivos. Antes me importaba eso, ahora no me interesa lo que la gente piensa de lo que yo creo, porque no saben mi corazón. Y no saben lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que siento. Y usted nunca debe juzgar o pensar que una persona está haciendo por X razón. Cuando una persona empieza a cuestionar los motivos de otro, siempre hay malos motivos, porque el león piensa que todos son de su condición. Si yo anhelo que esta iglesia se llene, es porque quiero glorificar a Dios con mucho fruto. Una iglesia que crece puede hacer más para Dios. Mire, las iglesias estas, de las que nosotros hemos conocido, han enviado más pastores que esas iglesitas que las critican. Y yo no estoy diciendo que ser una iglesia pequeñita es malo, pero si tú vas a señalar, decir solamente números, mire, la Biblia habla mucho, voy a ver muchos pasajes de eso. Y esta gente nunca van a enviar a nadie, no hacen nada para Dios. ¿Sí me explico? Y no estoy diciendo una vez más, si la gente tiene anhelo, hace todo lo posible y la iglesia no crece, así sea, Dios no quiso que creciera. ¿Sí me explico? Pero entonces ni una iglesia grande ni pequeña lo hace espiritual. No estoy diciendo eso. Pero quiero que vea conmigo en algunos pasajes, vaya a Hechos 11:21 y vea por qué las iglesias en la Biblia crecían. Hechos 11:21, estamos ahí. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Qué significa eso? Esa es la bendición de Dios. Dice enseguida, mira, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué se convirtió mucha gente a esa iglesia? O a Cristo, perdón. Porque la mano de Dios estaba sobre esa iglesia. En Hechos 11:24, mire por favor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu y de fe. Y gran multitud, ¿qué sucedió ahí? Fue agregada al Señor. La palabra gran número y gran multitud. ¿Cuánto piensa que es usted? A los números bíblicos. ¿Estamos hablando en qué? Estamos hablando en los miles. Me acuerdo cuando llegamos a nuestra primera iglesia en Los Ángeles, mi papá fue invitado por su compañera y una señora le dijo a mi papá, ¿usted es nuevo? Digo, sí. Ay, me gustaba cuando la iglesia era más chiquita.
Imagínense que usted le diga a una persona que viene por primera vez, ¿a qué llega usted? Cuando éramos un grupito así, había mucho compañerismo, había pan, y ahora ya no hay pan. Aunque algunas iglesias de hoy en día pueden haber crecido excesivamente en su número, comprometiendo su doctrina, al proveer otras cosas, convertir su iglesia en centros de juego, entretenimiento, a mí no me interesan esas iglesias. Esas iglesias nunca fueron nuestro modelo. Los expertos de hoy dicen no se puede crecer una iglesia a lo menos que le des a la gente lo que ellos buscan. Llaman un seeker sensitive movement, un movimiento donde donde somos sensibles al buscador. Pero la verdad es que nuestro Salvador no vino a ser delicado, sensitivo a las necesidades. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le digo todo esto porque yo sé que puede que haya iglesias enormes, masivas, y su estrategia es con bandas, luces, y hacen un entretenimiento, hacen un circo, y la gente piensa que eso es iglesia. Pero eso es mucho más difícil, levantar una iglesia de esta manera, de la manera bíblica. Porque en estos días va a haber muchos que van a querer que les hagan cosquilla en sus oídos. Y se van a levantar muchos maestros para darles eso que están buscando. Puro ánimo y puro exaltado y puro, tú puedes y supérate, declara a Dios, este es tu día. Puras palabras de psicología de ánimo. Y nada de palabra de Dios. Pero quiero también que sepa que el ser una iglesia pequeña no lo hace tampoco más espiritual. Especialmente si estamos aquí en estas áreas de Los Ángeles y Santa Ana. ¿Cuánta gente no hay aquí? Yo comprendo una persona allá que vaya a Alaska, tenía un amigo que tenía su iglesia en Alaska, donde había 6,000 personas en la isla. Y de esas 6,000 personas me dijo que 100 eran hispanos. 400 eran hispanos. ¿Y sabe cuántos fueron a la iglesia ese lunes en la noche? 60. Y para mí, ese es un gran número es 10% de la isla. Llegaron a la iglesia. 1% de la isla fue a la iglesia. Son 6,000, llegaron 60, es 1%, ¿correcto? Ahora mire, aquí en Santana 600,000. Si un porcentaje viniera, ¿cuántos serían? Nosotros no estamos ni rascando la superficie de la cantidad de gente que hay. Por eso yo pienso que sí, algo no puede estar bien si Dios no añade a gente a la iglesia donde hay mucha gente, donde se puede añadir. Porque ¿quién es el que añade? Es Dios. A veces la gente me dice, quiero ser parte de su iglesia. Mire, si Dios le añade, así sea. ¿Cómo yo sé si Dios me añade? Bueno, si usted quiere unirse al propósito de esta iglesia. Así es como usted sabe que Dios le está añadiendo aquí. Nada más venir a escuchar qué bonito habla el pastor, eso no es suficiente. El nuevo nos habla diferencia, pero hay gente que viene de otros lugares y cuando se dan cuenta de lo que somos, siguen su camino. Porque yo pienso, y usted sabe, ¿estamos en serio aquí o no? Estamos en serio. Yo estoy en serio. Y estoy emocionado. Porque esto yo sé que le va a animar a usted. Dios amó a todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo. El deseo de Dios, según 1 Timoteo 2:4, es que todos los hombres sean salvos. Dios manda que todos los hombres se arrepientan en Hechos 17:30. Jesucristo envió a sus iglesias a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. O sea que la meta en verdad de cada iglesia, escuche, es mayor número. 1 Corintios 9:19, mire lo que dice. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué dice ahí? Para ganar mayor número. Esa es la meta, mayor número. ¿Qué significa eso? Significa tantas como sea posible. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es nuestra meta como iglesia? Todo Santana. Que se llenara aquí, lleno de tanta gente. Pero una turba nada más. Queremos que sean salvos, que sean bautizados y que se unan a los esfuerzos evangelísticos de la iglesia, ser discípulos maduros, ¿correcto? Entonces tenemos que tener un equilibrio. Ustedes saben, como iglesia, yo nunca hemos puesto metas aquí, nunca he exigido, no he empujado, todo ha sido por solamente trabajo. Le digo, usted no tiene control si una persona va a ser salva o no.
Usted no tiene control si la gente va a venir a la iglesia o no. Lo único que usted puede hacer es ir y hacer el trabajo que sí puede hacer. Puede orar, puede predicar y puede invitar. ¿Correcto? ¿Y los resultados están en las manos de quién? En las manos de Dios. Pero yo creo que nuestro anhelo y deseo debería ser mayor número. ¿Sí quiere usted mayor número? ¿Quiere que más gente venga aquí? ¿Que usted tenga, hermanita, más yernos de quien escoger? ¿Más nueritas, hermano? Claro que sí. ¿Queremos que nuestros hijos tengan más amigos aquí o no? ¿O que tengan amigos en otro lado? Mire, y tiene que pensar, una iglesia fortalecida con más recursos como la iglesia en Antioquía, pudieron hacer más para la obra de Dios, pudieron enviar a misioneros, pudieron ellos establecer más iglesias. Una iglesia que tiene la mano de Dios, que está creciendo, puede hacer más para Dios. Por eso yo creo muy bien el dicho que se dice, nunca le puedes dar demasiado recursos a un buen misionero. Porque un buen misionero siempre va a buscar hacer más para Dios. Una iglesia siempre que es bíblica siempre va a buscar hacer más para Dios. ¿Están conmigo? Todavía no están convencidos algunos. Escriba ahí, Dios toma nota de los números. ¿Quién toma nota de los números? Escribió un libro en el Pentateuco llamado Números. Ahora aquí vamos a ver varios números. Mire, Hechos 2:41. ¿Cuál es el número que vemos ahí? ¿Cuánto? 3,000. Vaya a Hechos 1:15. No empezó con 3,000. ¿Se ha preguntado por qué Dios puso esos números? En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ¿cómo? 120. Le vuelvo a repetir, usted sabe, a lo menos yo creo que usted me conoce ya suficiente para saber que nuestro anhelo no es simplemente hacernos grandes famosos por hacernos grandes famosos ni tener dinero. Nunca ha sido. Nuestro anhelo, deseo es predicar el evangelio. Y si no crecemos, no me va a afectar eso. Con tal de que yo sé que hemos orado, tenemos el corazón, los motivos correctos y hemos hecho todo lo posible para glorificar a Dios. ¿Están conmigo? Me dijo, es que me han dicho algunos consiervos, me han dicho pastores, es que no, nosotros no contamos a la gente. Y dije, ¿por qué no cuentas a la gente? No, es que ahí están. ¿Cuántos tuviste? No sé. ¿Cuántos salieron a ganar almas? No sé. ¿Cuántas almas ganaron? No sé. Nosotros, el Señor sabe. ¿Cuánta ofrenda tuviste? Eso sí lo contaron. Y eso sí les preocupa. ¿No es posible que les interese más su propia ganancia? Mire, saciarse ellos que ver la salud de su iglesia, porque algo que es saludable siempre va a ¿qué? Siempre va a crecer. Y eso nos mide en verdad, porque mire, cuando usted y yo venimos a evangelizar, sabemos quién vino y cuando no vino es un número ausente, entonces me preocupa por qué el hermano no vino a evangelizar. Para nosotros usted no es solamente un número como para el gobierno, un seguro social. Usted es una persona que la amamos, pensamos en usted. Tratamos de llamarle y buscarle siempre que usted falta, no está aquí. Algunos, hasta estoy sentado aquí, desde ahí le estoy mandando mensajes. Algunos quizás saben a quién me refiero. Mi hermano Hernández. ¿Por qué? Porque me interesa su vida espiritual. ¿Cuántos habían reunidos en Hechos 1? ¿En Hechos 2? Vaya a Hechos 4:4. No me malentiendan, no se vaya a extremos tampoco conmigo. Yo no estoy diciendo entonces que si crecemos somos espirituales. No, recuerden, ¿hay un qué? ¿Me tengo que seguir explicando? Ya me comprenden, ¿sí? ¿Sí me creen o no? Bueno. Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era ¿cuánto? Dios toma nota de los números. Vaya al versículo 14 de Hechos 5. Y los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Qué dice la siguiente frase ahí? Gran número. Entonces siguen aumentando. Ya dice gran número, ya no dice cuánto eran. ¿Cuánto eran en el capítulo 4? Significa que este gran número, ¿cuánto era? Mire el versículo 7 de capítulo 6.
Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Ya se cambió de añadir o aumentaban a multiplicar. Si veo qué es la multiplicación, mis hijas están aprendiendo matemática. No saben las más pequeñas cuando se les empieza a enseñar que ya no es sumar. ¿Cómo? Pero 2 más 6 es 8. Tú estás diciendo que 2 y esta X más 6 es 12. Sí, quedan pero asombradas. Wow, eso se llama la multiplicación. Qué profunda doctrina me están enseñando aquí. Añadir es así. Hemos añadido. Vamos a evangelizar. Alguien viene. Venga, hermano Arturo, aquí, por favor. Añadí. Añádase. Se añadió. ¿Cuántos somos ahora? 2. Añado otro. Venga acá. Añadimos a otro. Es sumar, añadir. ¿Sí estamos viendo aquí? Pero ahora, cada uno de ustedes busque uno. Hermano Oscar, yo lo agarro a usted. Ya no es sumar, ya es ¿qué? Ya es multiplicar. Ya se multiplicamos, nos multiplicamos de 3 a... Nos vamos a multiplicar otra vez. Y esta vez, mire, yo voy a agarrar 2. Ustedes agarran uno nada más. Yo agarro 2. Hermano Hilario y hermano Josué, vénganse para acá. Miren nomás, estos son los que ahora son mis... Agarran uno cada uno. Los 2 Jorge. ¿Quién agarró? ¿El suyo quién es? Oh, ¿usted es el Galdino? Ok, aquí está, mira. Ya nos multiplicamos, ya no estamos aumentando, ¿estamos qué? Estamos multiplicando. Y si lo hacemos otra vez, y lo hacemos otra vez, empieza a aumentar el número grandemente. O sea, no es algo difícil de comprender, es muy sencillo. Si todos nosotros, ¿qué? Si todos nos envolvemos, si todos nos esforzamos. Porque supongamos que están todos ellos aquí y el único que se esfuerza soy yo. ¿Y ustedes qué? Tomen asiento, hermanos, gracias. Vaya a Hechos 9:31. ¿Estamos ahí? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Señor, por el Espíritu Santo. Este pasaje como que da la idea que ahora lo que está creciendo es ¿qué? El número de iglesias. Ya no es una iglesia, son varias iglesias. Hay una estimación que han dicho los estudiosos y los que estudian la historia, que en Jerusalén llegaron a tener hasta 200,000 personas convirtiéndose a Cristo. Es un gran número convirtiéndose a Cristo. Pero mire, aquí va lo que hace eso. Regresa a Hechos 12:24. Ahorita están discipulando, escuche, 44 personas en nuestra iglesia. ¿Sabe cuántos maestros tenemos ahorita? Excluyéndome a mí, 11. Entonces, ¿qué es nuestro problema? Tenemos gente que quiere crecer, gente que quiere aprender, gente que quiere tomar discipulado. ¿Qué es lo que nos hace falta? Maestros. ¿De dónde van a salir esos maestros? De esos que están siendo discipulados. ¿Me explico? Pero estos 11 cumplen con los requerimientos de nuestra iglesia. Son fieles a todos los servicios. Salen a evangelizar. Están dispuestos a someterse al reglamento que hay como iglesia. Entonces créame que si la iglesia crece, necesitamos más personas que trabajen. O sea, no es fácil. Por eso no estamos hablando de una turba, que tanta gente. No se trata de eso. Debe haber un crecimiento saludable y sólido donde hay suficiente gente para ministrar a aquellos que están viniendo. Porque podemos ser parte de una iglesia donde nadie sabe ni quién soy ni cuál es mi nombre. Yo escucho la palabra y me voy y nadie le preocupa si voy o no. No queremos una iglesia así tampoco. ¿Sí me estoy explicando? Por eso, mire, quiero que vea la clave por qué crecían las iglesias. En Hechos 12:24, estamos ahí. Pero la palabra del Señor, ¿qué hacía?
crecía y se multiplicaba. Entonces, ¿cómo es que las iglesias crecían según este pasaje? Cuando había más palabras siendo predicadas, cuando había más gente pudiendo enseñar la palabra. Mire, Hechos 6, 7, regrese allá al versículo 6. Vamos ahí. Y crecía, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Note, ¿qué está creciendo aquí? ¿Y qué es el resultado? Y el número de los discípulos se multiplicaba. Entonces, para que se multiplique el número de discípulos, ¿qué debe crecer? ¿Qué es la palabra? ¿A qué palabra se refiere esto? ¿Cuál? El Evangelio. Mire, Hechos 13, 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. En Hechos 19, 20. Así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Qué cosa? La palabra del Señor. No te dice poderosamente crecía. En Hechos 16, 5, regresa ya a un pasaje más. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Por qué el Señor puso esto? ¿Por qué nos dijo que en Hechos 1 había 120? En Hechos 3, 3,000 personas. En Hechos 4, 5,000 varones, no con todas las mujeres ahí, solamente los varones. Imagínense, con toda la familia, ¿cuántos eran? En Hechos 5 dice gran número de hombres y mujeres. En Hechos 6 se multiplicaban grandemente. En el 9 acrecentaban las iglesias. Y en el 16 aumentaban en número cada día. Según la iglesia, ¿cuándo debe estar creciendo? Según la Biblia es cada día. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo solamente le pido a Dios que Él nos permita ser una iglesia que es luz y faro en este tiempo de tinieblas, con tanta falsa doctrina, con tanta gente perdida. La solución para cada persona y cada problema es ¿qué? Es el Evangelio. Ahí comienza todo. Si no hay Evangelio, todo lo demás es ponerle un curita al cáncer. No le va a resolver nada. La gente tiene que escuchar y saber el Evangelio. Después de que salva, cada persona salva, ¿qué necesita? Y bautizarse. Y después necesita una iglesia. Yo le he dicho a la gente, a usted, cuando usted invita a una persona, dígale claramente, quizás esta no es la iglesia para usted. Y a mí no me ha dolido decir a la gente, quizás esta no es para usted. Quizás es otra iglesia. Pero si usted está creciendo aquí, y usted está aprendiendo aquí, y usted está cambiando, Dios le está fortaleciendo, le está enseñando a usted. Entonces considere bien en unirse a los esfuerzos de la iglesia. Y el deseo de un cristiano que ama al Señor es que otra gente conozca a Cristo. Y el corazón de aquellos que amamos la palabra de Dios es que otros conozcan la palabra de Dios. Entonces, si todos nosotros el día del domingo tuviéramos 5 personas que invitamos a la iglesia, ¿qué pasaría? Y no le digo que lo haga porque yo le digo, porque yo se lo exijo, porque hay una competencia o hay un premio. Hágalo para la gloria de Dios. Porque hay personas en cuando hay premios se motivan, me van a dar un premio. Y cuando termine ese premio, ¿qué cree que hacen? Regresan a lo mismo. Queremos que usted esté motivado internamente de corazón, que ame su iglesia y que usted quiera también que otra persona ame a su iglesia. Y el resultado va a ser muy sencillo. La iglesia va a crecer. Y un día se va a multiplicar. Pero mire, no nos mortificamos si no es así. Si yo hago todo lo que debo hacer como pastor, si yo oro y le pido a Dios que nos use, les enseño, salimos a evangelizar y nadie quiere venir, mire, estamos más que bien porque hicimos lo que Dios quiso. Pero mi Biblia me está enseñando que cuando crece poderosamente la palabra, ¿sí me explico? Muy sencillo. Muchas veces le he dicho a los hermanos líderes, no podemos construir una torre o un edificio de 10 plantas o 10 pisos con un fundamento de un solo piso. Por eso nuestra iglesia debe estar fuerte, firme, sólida para poder ministrar a la gente que alcanzamos. ¿Escuchó? Yo pienso que cuanto usted más crezca, y usted esté más dispuesto a ser usado por Dios, entonces Dios va a añadir más a esta iglesia.
Usted de los 44 que están tomando el discipulado, 3 ya terminaron todo. Usted siga adelante, usted busque. El propósito de Dios para usted es servir, que usted enseñe a otros. Y que usted se convierta en un ministro de otros. Ya deje de pensar en usted, yo, pobrecito, no, usted ya empieza a buscar por las necesidades de otro. Ayude a otros y hasta que eso cambie, entonces Dios va a añadir. ¿Quién añade? Es Dios. Y yo le pido a Dios, danos crecimiento, madurez, ayúdanos a hacer una iglesia fuerte para alcanzar un mayor número. Esa es la meta, ese es mi deseo. Y mi deseo es que Él sea glorificado a través de todo esto. Padre Santo, damos gracias, Señor, porque Tú nos has salvado, porque hubo una persona o gente interesada en nuestras vidas, por aquella persona que se preocupó de invitar a mis papás a una iglesia bautista, por aquel varón que le presentó el evangelio a mi papá, por aquel predicador que dio un mensaje un miércoles en la noche y mi mamá fue salva, por aquellas personas que llamaron, invitaron a mi papá, les enseñaron a evangelizar. Y ahora porque mi papá se preocupó por mí, oró por mí y me compartió el evangelio. Y Padre, yo sé que todo esto siempre ha sucedido porque hay gente que te ama a ti y ama lo que tú más amas, que es las almas perdidas. Y Señor, yo sé que mucha gente también amó a esta iglesia, aunque no existía, cuando enviaron a un siervo y dieron de sus recursos para que la gente tuviera un lugar de reunión. Padre Santo, nuestro anhelo y deseo es simplemente continuar la obra que tú has hecho a través de nosotros. Que tú nos fortalezcas y nos ayudes, Señor, a hacer esos instrumentos en tus manos para alcanzar mayor número. Y Señor, nuestro deseo tú lo conoces, nuestros motivos tú sabes muy bien. Tú sabes, Señor, que nuestro anhelo y deseo es simplemente glorificarte, exaltarte y a ti. Pero sí pedimos, Padre, que tú nos uses, que tu mano poderosa esté sobre nosotros y que tu palabra corra poderosamente para que la gente pueda escuchar, creer y añadirse a una iglesia bíblica. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.